Listo, arrancamos. Vamos a poner en pausa las demás pantallas y comenzamos de una vez. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Caballero. Como todas las semanas vamos a seguir con la secuencia de charlas. En este caso vamos a hablar acerca del hábito de leer. Habíamos visto la semana pasada un tema importante que era básicamente activos y pasivos, y lo puedes revisar y lo puedes ver en el grupo, en los videos que se cuelan en YouTube. Ahí vamos a poder repositar todas las charlas que hacemos, y la idea es que esto te lleve una información de valor para que puedas agregarlo a tu vida, sumarlo a tu vida y sobre todo compartirlo con las personas que más quieres. Así que vamos dando la bienvenida a las personas que se van sumando al Zoom. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jennifer? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte. Hola Javier. Gloria nuevamente, saludarte. Luz, bienvenida. Hola, ¿cómo estás Pierre? Buenas noches. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jesús, ¿qué tal? Bueno, mientras se van sumando más personas al Zoom, comenzamos con la charla de hoy. Habíamos dejado la reunión. Hola Javier, sí. ¿Quieres comentar algo? Una recomendación que les daría para que podamos tener todos escuchar correctamente sea mientras no tengamos alguna acotación, mantengamos nuestros micrófonos en silencio. Y si algo por allí no quisieran repetirlo, o quieren conversar o quieren hacer alguna pregunta adicional, encantado de poder escucharlos y sobre todo resolverla. La semana pasada habíamos estado conversando acerca de lo que era un principio de activos y pasivos y la confusión que esto daba, y la búsqueda de lo que es el principal activo para una persona. Y si bien es cierto, habíamos descubierto lo que siempre se escucha, que uno es el principal activo, uno no sabía realmente cómo comenzar a cultivar y que esto no sea productivo. Y habíamos descubierto que una de las tantas formas de hacerlo era con la información que uno involucraba en sí, para poder generar ya sea ingresos económicos, mejoras en el aspecto de tu familia, ya sea tu salud, tu trabajo, etcétera. Y para eso está orientado para que pueda todo aquello mejorar los 360 grados de los aspectos de tu vida. Pero habíamos encontrado una de las preguntas al final de la reunión, que me decían, pues no, ¿cómo comienzo esto? ¿Cómo comenzar a leer si es que esto por lo general ni se nos ha enseñado ni es muy agradable para los latinoamericanos? Y lo digo así porque en su mayoría o no tenemos el tiempo, aparentemente, o siempre hay una excusa que encontramos para no darle un tiempo a la lectura. Y resulta de que en realidad sí tenemos ese tiempo. El tiempo sí existe. Lo que sucede es que de repente no estamos ordenando correctamente las cosas que tenemos en el día a día. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú dedicas a tus redes sociales? ¿O cuánto tiempo tú le dedicas de repente a estar chateando? O aquellas cosas que no son del todo productivas. Lo que pasa es con el tema de la lectura es que hay ciertos aspectos de ella que no terminan siendo atractivos o de interés para que puedas tú tener y formar un hábito. Ahora, el hábito definitivamente se forma a través del tiempo. Y si tú puedes aplicar estos 5 consejos que te voy a dar rápidamente, vas a poder incrementar esa expectativa de poder almacenar información productiva para tu vida. Una de ellas vendría a ser cuáles son los beneficios de la lectura. Y acá viene el tema importante, porque por lo general cuando nosotros hemos estado en el colegio escuchamos mucho acerca de que tienes que leer esto, que tienes que estudiar lo otro, que tienes que saber acerca de historia, que tienes que leer ciertos libros que te dice el plan lector, pero no precisamente esa información termina calando en nosotros para que sea productiva a través del tiempo. El beneficio principal yo podría separarlo en dos partes. Si bien es cierto, es el aspecto de conocimientos, ya que puede permitirte saber más cosas. Uno, que seas más inteligente, porque obviamente al momento de adquirir información,
esta te permite comunicarte con más personas, tener más temas de comunicación, más temas de información, más temas de conversación. Y lo otro es que te mantiene preparado. Sí, que obviamente estás estudiando algo o leyendo algo referente a tu ámbito laboral. Y el otro es el tema de habilidades. Ahora, ¿qué pasa con el tema de habilidades? Lo que sucede ahí es que empiezas a adquirir, y aquí está el gran beneficio, ciertas habilidades que tú de repente no tenías cultivadas, como por ejemplo, cómo, ahora lo ves todo en YouTube, pero ciertas cosas tienes que leerlas, ciertas cosas tienes que agarrar un libro o en todo caso una tablet y descargarte tantos libros que hay en internet y permitirte aprender nuevas cosas, crear habilidades que de repente no tenías o refinar habilidades que sí tenías. Pero ¿qué sucede en el inicio de la lectura? El inicio de la lectura por lo general tiende a ser muy tedioso porque no encontramos el género adecuado. Y acá viene el segundo tip de 5. Es encontrar el género adecuado. Confírmeme si se me escucha bien. ¿Sí? Sí, Perfecto. Hola, Cristian. Sí, claro, que se escucha Hola bien. Mario, ¿cómo estás? Entonces, Todo claro. el tema está en el género. Y acá creo que es donde la mayoría falla. Porque obviamente cuando nosotros estamos, ya sea en el colegio, ya sea en la academia, ya sea en un instituto, ya sea en la universidad, lo que nosotros encontramos es lo que nos dicen que tenemos que leer como materia. Entonces nosotros no sabemos realmente cuántos géneros literarios hay. Y en sí hay una infinidad, desde los aspectos técnicos hasta los recreativos, ¿no? Pasando por de repente las novelas, si a ti te gustan las novelas, de ficción, de románticas, de guerra, de historias de grandes personajes. Puedes escoger entre muchas ellas. Lo importante es que tú empieces a seleccionar una que a ti te llame muchísimo la atención. Porque si tú vas a escoger una de repente que está orientada a la parte académica de tu aspecto laboral, pero en realidad no te apasiona, pues definitivamente pues, vas a dejarlo. Yo creo que el hábito de leer todos los días se empieza a cultivar cuando algo realmente te gusta, ¿no? Lo otro es que te traces objetivos pequeños. Esta es la tercera, el tercer tip que te doy. Objetivos muy chiquititos. Tú no necesitas hacer grandes esfuerzos, evita el gran esfuerzo de agarrar y leer pues 3 4 horas o media hora o decir yo tengo que leer de todas maneras este libro en una semana. Yo creo que lo más importante es que si es que tú realmente quieres aprender ciertas cosas hoy por hoy, donde la internet se antepone al tradicional libro, y acá me gustaría hacer una acotación. Una vez escuché a una persona decir, y totalmente cierto, la internet es como un mar de información, pero de 1 metro de profundidad. Toda la información que está vertida en internet ha nacido de las personas o de la información escrita. Entonces, si tú empiezas con pequeñas porciones de libro, o sea, 2 hojas, 3 hojas, 5 hojas, pero todos los días, empiezas a tener una costumbre que durante un mes de repente se convierte en el final de un libro. Llévalo eso de repente a 3 meses más y vas a empezar a acumular información en el transcurso de un año. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la quinta recomendación? Perdón, la cuarta recomendación. Es que lo unas a ciertos hábitos que tú ya tienes. Por ejemplo, a ti te gusta de repente los fines de semana o almorzar o de repente estar un rato en la azotea o salir al parque o de repente tienes la posibilidad de ir a la playa, no sé. El tema es que tú tienes un hábito constante. De repente te gusta sentarte 15, 20 minutos en el silencio de un parque. Pues lleva un libro. Y si tú asocias este pequeño objetivo con un hábito que ya es recurrente, vas a empezar a anclar esa información de una forma mucho más efectiva. Otro tip que te doy, Cristian, ¿sabes qué? La verdad es que como que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para salir al parque, no tengo tiempo para nada. Yo simple y sencillamente estoy a full 24/7. Todos tenemos al menos unos 5 o 10 minutos
en las que estamos en un cuarto muy pequeño, donde simple y sencillamente estamos a solas y en silencio, ¿no? Todo el mundo va al baño 10, 15 minutos al día. Lleva un libro, lleva un libro, al menos róbale 5 minutos a tus redes sociales para involucrarte en un proyecto que te puede dar muchos beneficios. Uy, mira, ve, y no había pasado todas estas diapositivas que daban acerca una imagen mucho más didáctica de la presentación. Una de las cosas que a mí me apasiona es justo la lectura. Por ejemplo, yo creo que la lectura te puede permitir dar saltos, y acá estaba, te spoileo en la presentación, dar saltos hacia algo más. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es leer o muy temprano o para dormir. En el transcurso del día hago una cosa que de repente también te puede servir, que es escuchar audiolibros. Audiolibros que de repente, mientras estás yendo al trabajo, los puedes escuchar. Y los puedes reforzar después leyendo el libro. O en las noches es ideal para que un mensaje positivo, un mensaje que tú deseas aprenderlo, se ancle mucho mejor en tu subconsciente. Ahora, yo te podría decir de que una lectura apasionante siempre va a tener que ser una que a ti te cautive desde el corazón. Encuentra ese libro que a ti te apasiona, como por ejemplo, te cuento un poco de mi experiencia. 5 libros que cambiaron completamente mi vida. Juan Salvador Gaviota a los 12 años. Un libro que llegó a mi vida muy joven y que permitió abrir mi mente hacia las posibilidades infinitas de conseguir todo lo que uno desea si es que realmente lo quiere hacer. Otro que llegó fue cuando estaba un poco más adolescente, fue Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, que me dio el empujón a emprender. El otro que también destruyó completamente mi perspectiva de la vida fue Escuela de Negocios, también del mismo autor, que me explicaba realmente qué cosa podía hacer para avanzar en la vida y salir de lo que muchos llaman la carrera de ratas, o el dejar de depender de ciertas fuentes de ingreso que a veces a uno nos limita. El tercero fue La magia de pensar en grande. Ese libro permite que tu mente pueda alcanzar otras expectativas en la vida. Otro libro que también me apasionó mucho y lo he leído más de una vez ha sido El Kybalión, que habla acerca de ciertos principios de crecimiento personal. Y el último que estoy leyendo, que es un libro que realmente me ha hecho tomar ciertas decisiones, y una de estas decisiones es la que estoy haciendo en estos momentos, es El poder de la hora. El poder de la hora te enseña de una forma muy, pero muy gráfica a cómo centrarte en las cosas que están pasando en el momento sin preocuparte en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora, que es realmente interesante cuando empiezas a hacerlo porque no es fácil, pero sí se puede. Ahora, yo quiero abrir los micrófonos, de repente hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, de repente hay algo que quisieras expandir en este tópico que de repente, si interesante lo es, podría ser mucho más si es que hay alguna pregunta que quieras resolver. ¿Qué tal, hermano? ¿Se escucha? Hola, sí, sí, ¿cómo estás? De todos los tips que nos has dado, el del baño me parece muy bueno, es recomendable 100%. Te iba a decir, ¿cuál es no sé, el que más te ha funcionado a ti? No se me dejó entender. O sea, el que lo ves más práctico, no se me dejó entender. ¿Cuál es el que puedes decir, ok, hoy mismo empiezo a aplicarlo? O sea, hoy día, 14 de abril a las 9:20 de la noche, empiezo a aplicar ya, para empezar a desarrollar ese hábito de la lectura. Yo creo que es encontrar el beneficio, porque si algo no te suma, en realidad lo vas a dejar. O sea, encuentra el beneficio en lo que vas a leer. Si no encuentras el beneficio, difícilmente tú te vas a involucrar en esa lectura hasta el final. Y no estoy hablando netamente de un beneficio académico. Por ejemplo, tú eres una
chica romántica, no sé, acá le estoy hablando a las chicas que están en el grupo. Y de repente, pues, no sé, te gustaría de repente leerte algo como Orgullo y Prejuicio. Y de repente ya te viste la película, pero no sabes la cantidad de datos o de detalles que te puede explicar un libro. Como por ejemplo, al momento de que tienen esa conversación intrincada, ¿no? Con esa prosa un poco hasta media rococó, media barroca, así que casi uno no lo entiende y no lo podría seguir, ¿no? Entre los dos protagonistas antes del amanecer, bajo la lluvia, perdón. Y entonces ahí explica, por ejemplo, cómo es que él la miraba, qué es lo que pensaba, no lo que dice, sino lo que pensaba. Entonces te puede llevar a imaginar de una forma mucho más profunda la imaginación que una película. Entonces puede ser eso, ¿no? Yo creo que comenzaría por eso, comenzaría por el beneficio. ¿En qué me ayuda a mí? Por ejemplo, a mí me interesa aprender acerca de cómo es que yo puedo mejorar mi capacidad de ahorro, o cómo de repente me gustaría a mí invertir en algún tipo de negocio. Hay que aprender a encontrar ciertas cosas que a nosotros nos van a ayudar para que podamos apasionarnos por esa lectura. ¿Alguna otra pregunta? O de repente ya estás leyendo algo y quieres saber cómo no dejar de leerlo. Por ejemplo, ese es un tema que es bien interesante con respecto a la procrastinación, ¿no? Es un tema que justo lo quiero hablar la próxima semana. Yo te presento esa oportunidad de poder sumarte a eso. ¿Cómo yo puedo dejar, o mejor dicho, cómo no dejar de hacer las cosas? ¿No? Ese trabajo, a ver, pronuncia procrastinar. Esa palabra a veces la hemos escuchado y la conocemos como dejar de hacer las cosas para más tarde. Este tema que les quiero hablar justo se enlaza con el hábito de leer, porque a veces uno dice voy a leer, pero terminas no haciéndolo. O prefieres ver tu serie Netflix a sumarte dos, tres páginas, ¿no? Yo te invito a que de repente este hábito lo puedas también erradicar, porque hay hábitos que son buenos para erradicar, no necesariamente los tienes que guardar. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola Cristian, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, creo que va con lo último que dijiste. Por ejemplo, yo ahorita estoy en temas muy metido de lecturas también de la universidad, porque tengo proyectos ahí. Y cuando llega la noche, pues obviamente tengo que leer mi libro que ya estoy a puntito de terminar y se hace más placentero, ¿no? Porque con lo cansado que uno está y las ganas de aprender, pues si decimos lo dejamos para mañana, se acumula y ese poquito que faltaba probablemente que te iba a enseñar, dejó de enseñarte, ¿no? Entonces, algo que yo anoche pude aprender es que por más que tengamos 5 minutos, otorguemos esos 5 minutos de buena lectura, de buena concentración, porque pueden ser minutos de frases, de líneas que puedan llegar a sumar a nuestra vida, ¿no? Y creo que eso está relacionado con la procrastinación. A veces creemos que estamos cansados, pero siempre hay un poco más para darle. Y cuando leemos con propósito, pues lo relacionamos con nuestras cosas que pasan en el día a día y de verdad que da una calma muy buena, una sensación muy tranquila en todo lo que vas aprendiendo. Porque cuando lo lees por acelerar y por decir, me tengo que terminar el libro para aprender, pues no vas a aprender nada. Claro, o sea, cuando lo lees como para el examen, ¿no? Y que después se te olvidó. Sí, sí. El mundo de los libros te permite a ti encontrar respuestas, porque recuerden que un libro no es algo que ya fue escrito y ya para venderse, no. El libro en sí es la experiencia de vida de una persona volcada hacia la humanidad. O sea, repito, o sea, el libro es el compendio de experiencias que tiene un ser humano en un tema específico para la humanidad. O sea, busca que las personas puedan tener toda esa información para sumar en sus vidas. Entonces la idea es esa, la idea es que
puedas aprender de los errores de otros o de los aciertos de otros, ¿no? Y cuando tú empiezas a abrir tu mente a las lecturas, ya no paras. Te empiezas a enviciar de una u otra manera, por decirlo así, en la lectura. Y aunque parece un poco extraño o difícil de querer comenzar ese camino, créame, es un camino muy satisfactorio. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, encantado de poder resolverla. Si no, les dejo este flyer para la siguiente semana, que es el tema que les propongo. Y pueden invitar a las personas que ustedes conocen, ¿no? Conozco un amigo que para dejando todas las cosas para mañana. O yo mismo, quisiera hacer ejercicio y no puedo porque más me gana la serie. O quisiera, no sé, aprender a hacer un canal de YouTube, pero me gana de repente el querer hacer otra cosa, o sea, la procrastinación. ¿Cómo las podemos atacar? Creo que no hay ninguna otra pregunta más. Les agradezco por el espacio. Espero que... Una última consulta. Uy, Si gran. bien es cierto, nos comenzaste unos 5 libros que te habían leído, que te habían marcado, pero si yo te pregunto así de manera directa, ¿cuáles son 5, 6, 7 libros que tú me dirías, ok, estos libros yo se los recomiendo a toda la humanidad sí o sí? Que al menos se los lea una vez en la vida o lo relea si es que ya lo he leído. ¿Cuáles serían ya a base de todo lo que has leído en todos estos años? A ver, uno de los libros que leí más o menos ya grande, que incluso la segunda vez que lo leí fue ya con estudio, durante un año entero, porque este libro no es que se lea de golpe, es un libro bastante denso, bastante grueso y que obviamente te lo tienen que enseñar, es la Biblia. Sí, hay muchas personas como Jim Rohn o de repente como Tejar Eker o de repente pues muchas personas que han dejado información en el mundo mencionan a la Biblia como uno de los principales fuentes de sabiduría. El problema está que ese libro tienes que leerlo con alguien que realmente sepa interpretarlo. ¿Por qué? Porque hay siempre ciertos principios que si es que no tienes la guía adecuada, terminas confundiéndote un poco, ¿no? O de repente terminas no entendiendo ciertas partes de él. Y yo creo que si es que tu religión es otra, pues no importa. O sea, léete la tuya, la de tu religión. Ya sea el Gita, o ya sea pues de repente el Talmud, o el Corán. O sea, depende de tu preferencia religiosa. Al final de cuentas todos vamos al mismo lugar. Todos al final estamos yendo al mismo punto, ¿no? El aspecto espiritual, al final de cuentas, todas terminan llegando al mismo lugar. Otro libro que, que marcó bastante mi existencia fue el aprender a relacionarme con las personas, ¿no? Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Fue un libro que me enseñó a socializar. Yo soy un lector ávido desde muy joven, pero también como era un lector muy voraz, resulta pues de que mi socialización era muy pobre, de adolescente, de niño. Entonces cuando yo empiezo a educarme en lo que es habilidades blandas y comerciales, uno de los libros que me ayudó a aprender a conectar con la gente fue ese, ¿no? Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Otro que puede ser también un libro bastante interesante es el de Tony Robbins, La magia, el Despertando al gigante interior. Si tú ves una conferencia de él o ves un seminario de él y lees el libro, te das cuenta que todo está allí, ¿no? Despierta vamos a decirlo así, el animal que tienes capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone. Otro que me prestó hace un tiempo un amigo mío fue La conspiración de los ricos, ¿no? Donde me explicaba acerca de aspectos de lo que es la economía mundial y las cosas que a veces uno no se entera, ¿no? Y sería un libro ideal en estos momentos que estamos pasando por una segunda vuelta donde no se sabe ahora por quién votar. No quisiera entrar en temas de política, pero hay que saber un poco de ello también.
Y así hay muchos libros más, por ejemplo, filosofía, o libros, por ejemplo, de Séneca, que el estoicismo hoy por hoy se está volviendo a poner de moda. Y más que moda, yo creo que viene a ser una tendencia, ¿no? Creo que esos temas a mí me interesan bastante. Hay otros temas y muchísimos más, ¿no? No soy mucho de novelas, sí soy más de filosofía, así que creo que por ahí va. No sé, de repente alguien quiera Bien, yo tengo compartir una un libro que está pregunta. leyendo. Dime, Mario. Este, ¿Tú crees que la gente se pierde de algo por no leer? Y si la respuesta es que sí, ¿qué es lo que crees que se están perdiendo? Yo creo que, yo creo que por no leer te pierdes la oportunidad de liberarte. Yo creo que por no leer sigues lo que dice los demás. Yo creo que por no leer te pierdes la oportunidad de ser crítico, de ser analítico. Yo creo que por no leer podrías tomar decisiones porque la masa lo dice. Ese es uno de los grandes problemas de esta sociedad y es el que el inconsciente colectivo es tan fuerte que solamente seguimos a un gran grupo de personas que porque dicen que eso es malo, pues crees que es malo y repites lo mismo y no te tomas el tiempo de investigar un poco. Yo creo que, y eso pasa en cualquier cosa, ¿no? Cristian, una consulta. ¿Tú crees Sí, que el tema que estamos pasando ahora, la coyuntura que estemos pasando ahora, sea también parte del hábito de no tener, de no poder o de no saber cómo leer y no estar acostumbrados a leer? totalmente. Por ejemplo, en Europa la persona lee aproximadamente en promedio, o sea, estoy hablando, si sumas todos los libros por todas las personas que hay en Europa y las divides entre la misma cantidad, o sea, estamos haciendo un promedio, matemática simple, la gente allá está leyendo entre 6 a 12 libros al año. O sea, hay gente que se lee 2 libros al mes, hay gente que se lee un libro cada 2 meses. Acá no llegamos ni a medio libro, en promedio. Y vas a ver esa constante en los países más desarrollados. El país que más lee, o sea, si su pueblo más lee, obviamente pues es menos engañado. ¿Ya? ¿No? Un ser humano que es más ilustrado es menos propenso a ser engañado. Y yo creo que eso es lo que nos sucede. Hoy por hoy estamos pasando por esta situación justo por eso. Y no solamente estoy hablando de un tema nacional, o sea, es un tema de 360, tu trabajo, tu familia, tu sociedad, tu municipio. O, por ejemplo, quieres poner un negocio. Vamos a poner el caso de que quieres emprender. Hoy por hoy ahorita todo el mundo está emprendiendo. O sea, todo el mundo ahorita está buscando algo que hacer desde su casa. O vendes por marketplace, o compras una franquicia, o haces lo que sea. Pero por no leer las letras chiquitas, incurres en una falta y te cierran el WhatsApp Business, como me pasó a mí. O por unas cosas pequeñas, al momento de empezar a facturar, resulta de que no leíste ciertas cosas e incurres en una falta y te multan. Ojo, no es que Sunat sea mala, o sea, no es que sea un abusivo Mark Zuckerberg, no. Es simple y sencillamente que no leíste. O sea, yo creo que pasa desde algo tan pequeñito como unas instrucciones chiquitas, como algo tan grande como la decisión que vas a tomar en el rumbo de la presidencia de tu país. O sea, va para todos lados. No sé, de repente por ahí alguien quiera de repente sumar a qué libro está leyendo en estos momentos. No sé. Consulta, Cristian. Sí. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian?
Cristian, una pregunta. Creo que es importante en el caso de las personas que no estamos acostumbrados a leer. Podríamos empezar con pequeños minutos dedicados al día para ir educando al cerebro, a la mente, ¿no? Porque muchas veces queremos generarlo como un hábito, la lectura, pero a mí mismo me ha pasado cuando yo he iniciado el tema de la lectura, es más que todo formar y fortalecer y educar a la mente para poder involucrarte en ese mundo de la lectura. No sé si estará bien lo que digo, pero ir empezando de repente, ¿no? Con pocos minutos y ir de menos a más. Sí, sí, eso es O lo que sea, ¿qué justo tú dices? hablábamos en el punto 3, que era el objetivos pequeños. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que es un tema básicamente de una decisión, ¿no? Es una decisión muy propia. El asunto está en, por ejemplo, ¿no? Yo te cuento lo que a mí me pasa. A mí no me gusta levantarme temprano. Detesto levantarme temprano. Para mí, yo siento que empiezo a funcionar a partir de las 10 de la mañana. No soy madrugador, pero soy muy nocturno. Yo soy muy nocturno, yo me puedo quedar hasta 1, 2 de la mañana, haciendo cualquier cosa. Y me encanta leer de noche. El problema está en que yo sé que tengo que acostarme más temprano, porque obviamente no soy tan joven como hace 10 años atrás. Y obviamente estoy en un régimen en el que estoy buscando mejorar mi metabolismo y no puedo dormir tan tarde. ¿Qué cosa estoy haciendo? Mi esposa, mira, eso es apalancamiento. Mi esposa es al revés. Ella es muy madrugadora y se acuesta muy temprano. ¿Qué hago? Le digo, cuando te levantes, pásame la voz. Despiértame. Porque yo, la verdad es que a las 6 de la mañana a mí no me levanta nada. Y a esa hora me levanto, ayudo a las cosas que tengo que hacer en casa y hay un vacío, hay un tiempo de 30 minutos, ¿sí? Hay un tiempo de 30 minutos que todas las mañanas lo utilizo para leer. No me molesta el perro, no me molesta nadie, no hay bulla, mi hijo sigue durmiendo. Es un momento de paz en el que yo todavía no me levanto de la cama, pero estoy leyendo. Pequeñas cosas, pequeñas cosas. Yo te estoy leyendo, por ejemplo, 2, 3 libros de corrido, o sea, a la par, en paralelo, ¿no? De 3 temas diferentes. David, ¿no? Reconocí tu voz. Genial. Genial. Sí te entiendo, gracias. David. Si no hay otra pregunta, yo creo que podríamos dar por concluido la reunión. Yo creo que ha sido un tiempo bastante productivo. Les invito a que lo extiendan. ¿Aló? Hola, Hola. buenas noches. Hola, Carola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Cris, bueno, estamos acá en familia y quisiera hacerte una pregunta así muy personal. Ay, caray, lánzala. Sí, es cierto en que es una persona bastante leída, le gusta la lectura y preguntarte, ¿el leer tanto a ti te hace sentir una persona diferente a todas las demás las que te rodean? En algún momento se te ha subido el ego de repente por saber muchas cosas y sentirte como que te aíslas, como que mira, discúlpame, pero mi educación, perdona tu ignorancia, ¿no? O sea, discúlpame, pero mejor me alejo. ¿Alguna vez te has sentido así? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la juventud es bastante atrevida. Ya no es que sea viejo, pero tampoco es que soy muy joven.
Yo leo desde muy joven. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, las condiciones que tuve de pequeño me permitieron tener mucho tiempo y para mí, en solitario, no había muchos niños a mi alrededor, había muchos libros a mi alrededor. Y encontré pues que la información que yo iba acumulando hacía de que cada vez me pudiera comunicar menos o más difícil con las personas. Entonces yo buscaba comunicarme pues con personas mayores que yo. ¿Y qué pasa cuando tú no puedes comunicarte con los demás porque de repente tu vocabulario es más extenso o tienes información que te interesa y las demás personas no les interesa, empiezas a sentir rechazo y eres muy joven, eres muy temperamental, pues empiezas a darte cuenta de que empiezas a decir, el ego empieza a subir. O sea, ojo, acá hay que hacer un punto aparte. Yo para aquel entonces yo no había leído nada de libros que tienen que ver con espiritualidad. Yo sabía acerca de filosofía, política, ciencia. Entonces, yo tengo un caso bien interesante cuando estuve en la Marina. Tenía una amiga muy querida y cuando yo conversaba con ella agarraba y me decía, Cristian, no te entiendo, porque la palabra que has utilizado nunca la he escuchado. ¿Podrías hablar normal? Y a mí me molestaba, porque sentía de que tenía que bajar mi nivel de comunicación. Y estoy hablando que tenía 18, 19 años. Entonces me di cuenta de que sí, pues, en efecto, empiezo a entrar al tema de lo que es el desarrollo personal, de lo que es habilidades blandas, ya pues estando en la universidad y me doy cuenta de que como comunicador era muy malo y el ego jugaba un papel muy importante. Entonces, empezar a matar el ego también necesita cierta cantidad o tipos de lecturas. Hay mucha gente que habla acerca de los libros de autoayuda. Ya, eso no existe. El libro de autoayuda no existe, porque si no, tú tendrías que escribir el libro y leerlo tú mismo. Lo que existe son los libros de experiencias de personas que salieron del hueco y te enseñan cómo salir del hueco. Y acá yo creo que agarro un poco el tema de la educación en el país. Hay un serio problema en la educación del país y es que a uno lo llenan de información que de repente ni te apasiona, ni es práctica, ni se ancla. Como por ejemplo que a un niño deberían enseñarle a gestionar emociones, de que se apasionen con las lecturas creativas, más de lo que ya poquito hay. ¿No? Y eso permitirá que una persona aprenda de los errores de otras o de los aciertos de otras. Historias, por ejemplo, de biografías que te permiten sentarte en la humildad y darte cuenta de que no eres el sabelotodo. Y cuando empiezas a darte cuenta de que sí, pues te falta mucho que leer porque hay mucha gente que sabe más, el ego empieza a desaparecer. No sé si me extendí mucho o no respondí la pregunta, creo que sí. Sí. ¿Y cuánto crees tú que has avanzado en tu vida en un porcentaje o del 1 al 10 con la lectura? ¿Cuánto crees tú que ha cambiado tu vida de manera, no sé, de un giro de 360, no lo sé? ¿Te ha cambiado la vida la lectura? Cada libro que leo le da un ajuste a mi vida. O sea, cada libro que llega a mis manos, eh, yo soy mi primera profesión en la Marina fue navegante. Entonces entiendo muy bien el tema del rumbo y los grados. Para que un barco llegue a un destino, tiene que ir compensando la corriente del mar y la fuerza del viento. ¿No? Entonces, yo creo que la vida de uno, cada vez que le llega un libro, debería corregir el rumbo para que llegues a donde tú quieres. Y eso es lo que pasa con cada libro, ¿no? Cada libro que llega me va dando ciertos golpecitos para llegar a donde yo quiero. El tema está allí. El tema hay gente que va con su barco y a donde llegue, ¿no? Sin leer nada, no importa. Y vas a llegar. A algún sitio llegarás, pero vas a llegar.
pero no a donde tú realmente quisieras. ¿Y qué pasa? Si yo te voy a decir del 1 al 10, es bien sencillo. Cuando yo tenía 18 años creía que no estaba en 10, creía que estaba en 20. Cuando tenía 25 me di cuenta que en realidad estaba en 8. Voy leyendo más, llegan más libros a mi vida y me doy cuenta que estaba en 5. Y ahora me doy cuenta que recién del 1 al 10 estoy en 0,5, quizá un poquitito más. O sea, cada vez te das cuenta de que sabes menos. Y es literal, no es cliché. No es cliché, no es cliché. O sea, parece una broma regastada, ¿no? Un recocido. No, no, es verdad. Mientras más lees, más te das cuenta que hay más cosas que aprender, porque de eso te jala otra. Bueno, definitivamente yo te admiro mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Sabes cuánto te aprecio? Y eres ese referente para mientras tú Te escuchamos entrecortado, profundizas Carola, pero más en algún tema, mientras tú y estás por la mitad. Hola, ¿me escuchan? te escuchamos entrecortado, ¿Ahí me Carolita. escuchan? Entrecortado. Ahí. Ahora sí. Sí, ahora sí, a ver. Creo Te que decía de que cuando uno entra a un libro y está por la mitad y dices, oye, ¿cuánto más tengo que aprender? Y definitivamente, ¿cuánto tiempo perdí al no leer un libro? ¿No? Te das cuenta de que tu vida puede cambiar en cuestión de días o, no sé, el tiempo que te pueda durar leer ese libro y decir, como tú acabas de decirlo, ¿no? De mencionarlo. Mientras más leo, siento que menos sé. Eso es muy bonito, así es que me encanta este tema. Como siempre te lo digo, te admiro muchísimo gracias, Carola. y sé que tú nos vas a encaminar a ese mundo que de repente todos estamos necesitando, todos estamos buscando. Nada, Cris, sabes cuánto te admiro y vamos a continuar con esto. Gracias, Carolita. Gracias por tus palabras. La idea es esta, ¿no? Esto comienza como una iniciativa chiquita. Esta es la segunda transmisión. De acá vienen muchísimas más. La idea es de que cada persona que se suma a esta iniciativa pueda también aportar valor, ¿no? Aportar a las demás personas. Desde lo primero es, ¿no? Desde algo tan simple como un libro o tan básico como un activo o tan importante como el dejar de procrastinar, ¿no? Pasando por una infinidad de cosas que uno podría aprender, que sí lo sabe, que lo has escuchado, o sea, no es algo nuevo en realidad. La pregunta es, si lo sabes, ¿por qué no lo has aplicado? Y si lo has aplicado, ¿por qué no te funciona? De repente hay algo que no está bien. Y por lo general es la toma de decisión. Y otra última pregunta. Dale. ¿Por qué cuando uno va a iniciar una lectura te genera tanta pereza? O te lees una hoja y dijiste, ya, eso me pasaba a mí, ¿no? Y aún, como tú dices, la procrastinación está ahí, Sí. ¿no? Que si yo puedo leerme un libro en una semana, lo termino en 3 meses. Claro, yo creo que eso, Podríamos centrarnos en cómo un tip, cómo dejar eso, ¿no? Esa pereza, porque creo que más es por pereza que no se lee que por deseos de buscar algo. Es que la pereza te gana. En mi caso, tú dices que lees en la noche y perfecto, yo de verdad te admiro, que yo no puedo leer en la noche. Me echo en mi cama, abro el libro y estoy rato con el libro en mi cabeza. Entonces,
Para mí el mejor día se es mi libro, pero trato de hacerlo muy temprano, ¿no? Trato de hacerlo muy temprano. Entonces, ¿cómo es que yo podría generar ese hábito de la lectura sin que mi mente Tu mente inconsciente te arrastre. me diga, duérmete, ¿no? Mejor duérmete. O sea, como les digo, repasemos rápidamente. El libro tiene que darte un beneficio. Si no te da el beneficio, en realidad tú no te apegas al libro si no te da un beneficio, ¿no? Ya sea de conocimiento o habilidad. Lo otro es que el género te guste. Ya sea historia, ya sea romanticismo, ya sea novela, ya sea ciencia, ya sea lo que sea. Te tiene que gustar. O sea, no te obligues a leer algo que no te gusta para comenzar a leer. Lo otro es que sean objetivos pequeños. Por ejemplo, yo me he puesto el objetivo de estudiar, de leer temprano. A veces fallo, pero no me critico. A veces procrastino, sí, por eso estoy tocando el tema, porque yo también procrastino, pero no me critico. No te critiques. Si no es bueno criticarse a los demás, menos es criticarse a uno mismo. Y yo creo que es un tema, obviamente, de que unas hábitos. Une el hábito de leer con el hábito que ya tienes. ¿No? O sea, si ya tienes algo que ya sueles hacer, hazlo con eso. ¿No? O sea, júntalos de tal manera que sea mucho más placentero. Por ejemplo, a mí me gusta tomar una taza de café a las 4 de la tarde. Hay gente que es cafetera. No, yo no, digo, doy un ejemplo. Pues siéntate a leer mientras te dura el café, 2, 3 hojas, 4 o 10, ¿no? Y encuentra tu momento ideal y el lugar ideal, ¿no? Y otra cosa que yo he visto mucho es, y eso lo aprendí también de otras personas. Ok, de repente tu libro, bueno, es que en realidad ahora ya no se sale tanto a la calle, pero en su momento yo llevaba un libro a donde sea. Y hay gente que acá está en el Zoom que me ha conocido así. Donde iba, me iba con un libro en la mano. ¿Por qué? Porque a veces hay momentos vacíos en los que yo puedo leer. Ok, hay algo que tienen que entender la gente. Por ejemplo, estábamos hablando de cuál es el principal activo, que es tu mente. Y todos tenemos un cheque de 24 horas. En esas 24 horas, date tu tiempo para holgazanear, pero también date tu tiempo para instruirte, ¿no? Y yo creo que ahí está y me comentó fue eso, o sea, dame mis 5 minutos, aunque sea mis 5 minutos, aunque sea mis 5 minutos, para cerrar el día, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. E invita a otras personas a que lo hagan, o sea, regala un libro. O sea, por ejemplo, qué tan bonito es leerlo y regalarlo. Y la frase de aquel que presta un libro es un tonto y más tonto el que lo devuelve, es verdad. Mejor regálalo, porque si prestas un libro no te lo van a devolver. Es información, es conocimiento, es amor que entregas a otro ser humano convertido en palabras. Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Discúlpenme que entré porque no me daba ¿cómo se llama? Para entrar y tenía problemas con internet. Quisiera saber más o menos en breve qué es lo que realmente se está quedando, qué se está haciendo, cuál es la idea de este Zoom para yo al menos tener conocimiento y un poco como para ver si me gusta, estoy de acuerdo o qué aportar por lo menos. Regina, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? es que como hay Ajá, varios en ajá. en el Zoom, no puedo leer todos los nombres. Regi, entiendo que has entrado recién. Este Zoom es un Zoom que estamos haciendo todos los miércoles, tratando de sumar a las vidas de todas las personas que quieran participar de este Zoom. Estamos tratando de viralizar información de valor a todas las personas que conocemos. Si tú estimas a alguien y de repente conoces que no le gusta leer, pues aquí hay un espacio. Si conoces a alguien que de repente siempre deja las cosas para mañana y los puede hacer hoy pero no lo hace, pégalo el próximo miércoles a esta reunión, ¿no? Y así cada semana estamos tocando un tema puntual para poder aportarle a sus vidas, ¿no? La idea es que le sume a la gente, ¿no? Y acá hay Eso mucha lo gente cuentas. gente que trabaja conmigo, hay gente
que trabajo con ellos, hay gente que no trabajo con y gente que no conozco. Hay amigos, hay socios, hay gente que de repente jamás he visto en mi vida, no importa. Esto es para todo el mundo. No, esto se va a colgar en YouTube, esto es para que todo el mundo que le sume, le sume. Buenazo, buenazo. Ya, entonces tú por decir que en qué se va a consistir. Tú vas a asignar el libro y No, no, vas a no, no, asignar. no. No, No, ¿cómo no, es no. esto? Tocamos un tema, nada más. Es Tocas un tiempo. Ah, ya, ok, un ok. tema y fin. Perfecto. Sí. Estás hablando a nivel Perfecto. nacional, Regina. Listo, yo creo Genial. que esto ha estado bueno, ha salido mejor las conversaciones que mi perorata. Así que les agradezco mucho que hayan estado, que tengan una buena noche y nos vemos el próximo miércoles. Y si quieres dejar de procrastinar, ya me salió, pues pégate el próximo miércoles a la reunión y jala a un procrastinador para que lo deje de hacer. Cuídense, buenas noches. Chau. Chao, chao, Cristian, gracias por la información. Muchas Hasta luego. gracias. Cuídense. Buenas noches. Chao, chicos. Chao. Buenazo. Gracias, Cris. De nada, loquita. Ah, oye, qué chévere. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, lo que pasa es que así me habían invitado para, ¿cómo se llama? Para hacer mi testimonio de producto Bien ahí. en Panamá, en Colón. ¿Ah, sí? Sí, Ah, con el hace grupito que me dijiste.